Es la imagen en directo de la Plaza de San Pedro, el sol, como ven, ahí detrás de la Basílica de San Pedro. Cientos de personas se están congregando allí desde primera hora de la mañana para recordar al Papa Francisco, que ha fallecido esta mañana a las 7:35 a los 88 años, tras 12 años de pontificar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos aquí un programa especial, un nuevo programa especial para contarles la última hora, los últimos detalles sobre la muerte del Papa Francisco. El Vaticano anunciaba su fallecimiento, como decimos, esta mañana. El cardenal Farrell lo anunciaba así. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Volvemos después de ese anuncio que conocíamos poco antes de las 10 de la mañana, esa plaza en Roma, la plaza de San Pedro, donde, como vemos, siguen acercándose miles de fieles, miles de peregrinos. Algunos estaban allí estos días celebrando la Semana Santa, el jubileo. Hay que recordar que este año es año jubileo para la Iglesia Católica. Y sobre esta imagen vamos a saludar ya a Lorenzo Milá, que lleva prácticamente todo el día sentado en esta mesa. Lorenzo, desde primera hora, con ese programa especial que arrancaba Igor a las 11:30. Han pasado ya varias horas, ha habido tiempo un poco para reflexionar, para analizar, para asumir una muerte que nos ha pillado a todos por sorpresa, lo insistíamos esta mañana, sí, después de que ayer mismo le viéramos dando la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Pero estaba muy tocado ayer, ¿eh? Es una sorpresa indiscutible, a todos nos ha sorprendido, no sé, ya nos dirán oficialmente qué ha ocurrido, si ha sido un derrame cerebral o qué es lo que le ha pasado al Papa Francisco, pero llevábamos un par de meses con un gran deterioro, ¿eh? En este sentido ha sido una sorpresa relativa. Por supuesto que nos ha sorprendido a todos. Pero, bueno, porque es verdad que en los últimos días le habíamos visto como remontar y sobre todo con ganas de seguir adelante, ¿no? Porque es verdad que cuando salió del hospital estuvo varios días sin aparecer, todos sabíamos que había pasado una situación muy comprometida en el hospital, los médicos llegaron incluso a contar. Tuvimos que plantearnos si seguíamos adelante con la medicación o le dejamos fallecer, ¿no? Fue aquella noche dramática. Pero es verdad que en los últimos días parecía que él tenía ganas de seguir adelante. Yo estoy seguro que tenía ganas, estoy segurísimo. Y de hecho, pues ha abierto su casa a recepciones oficiales, la última la del vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Pero le hemos visto pues muy limitado de movimientos, ¿no? Que no sé muy bien por qué estaba tan limitado de brazos, ¿no? Le hemos visto con una dificultad muy evidente de hablar. Ayer cuando felicitó la Pascua, ¿no? Y les dijo a todos los asistentes en la Plaza de San Pedro, Buona Pasqua a tutti, pues realmente es que casi tuvo que respirar 2 veces para decir 3 palabras. Es decir, estaba, pues, en fin, sí, es verdad, sin las cánulas de oxígeno y daba la impresión de que día a día salía, pero no tenía el alta todavía, ¿eh? Es decir, que no nos hemos de olvidar de eso. Seguía convaleciente. Entonces, una persona de 88 años que en esa situación, pues bueno, pues de pronto tiene una recaída. Vale, pues vamos, si te parece, Lorenzo, lo primero que hacemos es irnos en directo a Roma, porque allí sigue también desde primera hora de la mañana, casi pegada al punto de directo, pegada al micro, nuestra corresponsal en Roma, Begoña Alegría. Begoña, cuéntanos un poco cómo ha sido esta mañana, cuando se ha anunciado esa comunicación, esa sorpresa que nos hemos llevado todos esta mañana. Bueno, como son un poco las comunicaciones del Vaticano. Primero, nos ha llegado un mensaje a los periodistas que cubrimos información de la Santa Sede, a nuestros correos personales, diciendo que
va a haber en los próximos minutos una comunicación que podéis seguir en directo a través de la televisión vaticana, la televisión oficial. Eso ya te pone las pilas. Y a continuación nos llegaba el vídeo con el anuncio del cardenal camarlengo, el cardenal Farrell, diciendo y anunciando la muerte del Papa Francisco. Esos han sido un poco los tiempos. Estamos hablando de poco antes de las 10 de la mañana. La muerte se ha producido efectivamente a las 7:35 y ha sido un poco después. Imaginamos que se toman sus tiempos y en todo caso ha sido bastante rápido. Es cuando nos lo han comunicado a nosotros, a los periodistas. Begoña, es verdad que con la muerte del Papa se ponen en marcha una serie de protocolos, empieza la sede vacante y esos ritos que van a marcar un poco esta etapa de transición hasta la elección del nuevo pontífice. Cuéntanos un poco cuáles van a ser los pasos a seguir. Bueno, yo creo que lo más importante va a ser hoy mismo a las 8 de la tarde, porque se procede a la confirmación de la muerte del Papa. Es un rito porque ya está comunicada oficialmente la muerte, pero es un acto que se desarrolla en la Casa de Santa Marta, en la residencia que ocupaba el Papa, en presencia del camarlengo, del responsable de los servicios médicos, que es el que inspecciona el cuerpo, y a partir de ahí se comunica el motivo de la muerte del Papa. Están ya circulando algunas informaciones que dicen que lo que le ha ocurrido al Papa en realidad ha sido un ictus cerebral, que en principio no tendría que ver directamente con esa enfermedad que le llevó al hospital, esa neumonía bilateral de la que en realidad nunca hemos sabido si se curó del todo, si le dieron de alta antes de que desapareciera la infección o no, porque es verdad que los médicos le dieron de alta, le prescribieron una convalecencia de 2 meses y le aconsejaron aislamiento, algo que desde luego, y como hemos visto estos días, no ha hecho. Así que ese momento, a las 8 de la tarde, probablemente ya conoceremos oficialmente cuál ha sido el motivo de la muerte del Papa. Y a partir de ahí ya sabéis que hay una congregación de cardenales, son los que en estos momentos están en Roma, porque hay cardenales repartidos por todo el mundo, y son los que se tienen que reunir y tienen que poner fecha al entierro del Papa Francisco. Ya sabemos algo, nos han adelantado que el miércoles el féretro ya será transportado desde Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro para su exposición pública, y será 2 o 3 días máximo el tiempo que tendrán los fieles para despedirse allí de él. Begoña, vamos a seguir contigo en directo en este programa especial, no te vayas muy lejos, pero queremos presentar al primero de nuestros invitados de esta tarde, Rafael Navarro Valls, es catedrático de Derecho Canónico. Bienvenido a este programa especial. Es además hermano de Joaquín Navarro Valls, 22 años portavoz del Vaticano en el pontificado de Juan Pablo II, quizá una de las personas que mejor conocía los secretos del Vaticano, eso seguro. Y usted también conocía bien a Francisco, nos estaba contando ahora a Lorenzo y a mí, que hace poco más de un año que le vio. ¿Cómo era? Así, en las distancias cortas. Francisco, en la distancia corta, era, como le diría, un argentino. Es decir, es una persona muy normal. Curiosamente, la gente no sabe que él no tenía en la cabeza la idea de llamarse Francisco como papa. Ocurrió que un cardenal brasileño que estaba junto a él cuando salió elegido, lo cogió del brazo y le dijo: no te olvides de los pobres. Entonces su cabeza se conectó con Francisco de Asís y rompió una anomalía, porque nadie se había llamado Francisco, y a partir de ese momento él se llamó Francisco. Francisco era una persona con una doble vertiente y una doble preocupación: los pobres y la familia. No hay que olvidar que la familia le dedicó 2 sínodos, una exhortación apostólica y multitud de referencias. A los pobres en Fratelli Tutti, pues los abraza prácticamente. Eso hace que él, desde el primer momento, por ejemplo, ¿por qué no ha venido a España? Sí, es una cosa que se pregunta mucha gente, ¿no? Siendo un papa tan cercano a nuestro país también. Porque habían venido ya 6 veces los papas, porque él habitualmente va a países más pequeños. Pero ahora parece ser que estaba preparando un viaje
en serio antes de esto a Canarias, no tanto a España cuanto a Canarias, porque es muy parecido a lo que pasa en Italia, ¿no? Una luz de migrantes. Enseguida seguimos con usted, señor Navarro Valls, pero nos vamos a ir en este momento en directo a la Catedral de la Almudena en Madrid, porque está a punto de comenzar, si no me equivoco hasta ahora, una misa por el Papa Francisco. Es una ceremonia que preside el cardenal José Cobo y a la que se espera que asistan numerosos fieles. Ahí está nuestra compañera Marina Esperanza. Marina, cuéntanos. Sí, quedan menos de 10 minutos para que comience esta misa en rezo y recuerdo por el Papa Francisco y ya nos confirman que no hay sitios libres para que se sienten los fieles, así que estos últimos que vamos viendo que entran en la catedral tendrán que quedarse de pie. La catedral está abierta para este oficio, así que el aforo máximo es de unas 2.000 personas. En la forma será una misa ordinaria, no puede ser una misa funeral porque estos no se pueden celebrar hasta que tengan lugar las exequias en Roma. Eso sí, se va a omitir el nombre del Papa en la liturgia y sí se nombrará en el momento de pedir por los difuntos. Como decís, esta es una misa que va a oficiar José Cobo, que es el arzobispo de Madrid, y tendrá una duración de entre 35 y 40 minutos. Gracias, Marina, por esa última hora desde la Catedral de la Almudena. Lorenzo, creo que estabas ya con ganas de preguntarle a nuestro invitado, a Rafael. Sí, Rafael, ¿qué tal? Muy bien. Yo le trataba de usted, pero como me ha dicho, trátame de tú, pues ha me dicho voy que a es atrever. teenager. Sí, un teenager. Pues, teenager. Bueno, Rafael, Joaquín y tú, los dos hermanos, tratasteis muchísimo a Juan Pablo II, conocíais profundamente al Papa Wojtyła. ¿Qué diferencias estableces entre Karol Wojtyła y Jorge Bergoglio? Sí, yo a Karol Wojtyła, perdona, cuando fui a verle a su biblioteca privada, yo le pregunté, estaba yo un poco azorado, le dije, Santità, io sono Navarro il cattivo, il buono è Gioacchino. O sea, el malo, ¿no? para que El nos cattivo, el entiendan. Pero el malo. bueno es... Y entonces él muy serio dije, ambedue sono buoni, los dos son buenos, ¿no? Entonces, la diferencia entre uno y otro, la diferencia primero entre un centroeuropeo y una persona de Sudamérica, ¿no? El Papa era más bien una persona muy preocupado por el hoy del día, mientras que el Juan Pablo II era una persona que en cuanto te descuidabas estaba leyendo filosofía, teología, es decir... Un poco como Ratzinger, ¿no? ¿Qué? Un poco como Ratzinger. Sí, un poco como Ratzinger, era un buen teólogo, él había estudiado en Lublin, era muy amigo de Walesa, de Lech Walesa, al cual ayudó todo lo que pudo, de tal modo que Walesa se convirtió en presidente de la República, no tanto por el empuje, pero sí en el empuje que le dio el Papa a Solidaridad, El sindicato, ¿no? Vamos a seguir conversando, pero creo que tenemos con nosotros a una de las personas que hoy hemos escuchado esta mañana ya dar su primera opinión sobre lo que está ocurriendo hoy. Es Luis Argüello, creo que está con nosotros, el presidente de la Conferencia Episcopal, que es además arzobispo de Valladolid. Creo que le tenemos ya al habla con nosotros. Muchas gracias. Han pasado, decíamos, varias horas ya desde el anuncio del fallecimiento. No sé si le ha dado tiempo un poco a asimilar algo que usted mismo decía que había sido una sorpresa esta mañana para usted, para la Iglesia. Sí, ciertamente, ¿no? Es verdad que el Papa está enfermo, pero viendo algunas de sus actividades de los últimos días, pues el anuncio esta mañana de su fallecimiento a mí me ha estremecido y me ha causado sorpresa. Ya pasando las horas y en medio de este vértigo también de comparecencias diversas, también me ayudan a reflexionar sobre este pontificado de este primer papa venido del sur global, primer papa no europeo, que ha supuesto para la Iglesia esta gran renovación de las iglesias que vienen del sur. ¿Y esta gran renovación, señor Argüello, ha venido para quedarse? Una de las características del Papa Francisco, expresada también en su dimensión intelectual, que a veces no es muy valorada, ¿no? En su primer texto habló de unas polaridades y una que él refirió
fue que el tiempo es superior al espacio, y desde ahí le ha gustado siempre decir que él quería abrir procesos, y nos ha animado en la Iglesia a abrir procesos también, ¿no? Procesos que sean capaces de levantar lo que significa la comunión y la misión de la Iglesia en esta hora de la historia. Yo creo que estos procesos abiertos por el Papa Francisco, que quieren ser fieles a lo que el Concilio Vaticano II vivió y propuso a la vida de la Iglesia, pues seguirán en marcha. Señor Argüello, ¿podría haber hasta 5 cardenales electores españoles en ese cónclave que podría empezar, de hecho, un poquito antes de lo que marca? Porque Francisco también introdujo algunos cambios, podría ser antes de esos 15 días, digamos, marcados. ¿Qué puede pasar en ese cónclave? ¿Puede haber sorpresas? Que siempre parece que puede haber sorpresas, pero bueno. Bueno, yo decía esta mañana, hablaba de esa palabra, ¿no? Porque creo que ese es el espíritu con el que hemos todos los católicos de disponernos al cónclave, a recibir, sea quien sea, el elegido obispo de Roma y por ello Papa Pontífice de la Iglesia Universal, a recibirle con la sorpresa de lo que el Espíritu Santo, a través de la conciencia y la decisión de los cardenales, quiera proponernos, ¿no? Una persona que seguro que tendrá su historia personal, su contexto, sus diversas experiencias, para desde ellas situarse en esta peregrinación que la Iglesia realiza, acoger el pontificado de Francisco y todo lo anterior hasta llegar a las raíces, que son las raíces del Evangelio, y desde ahí pues seguir animando el caminar de la Iglesia, sin perder de vista que uno de los acentos que el Papa Francisco ha puesto con mucha fuerza es la importancia de cada una de las iglesias particulares o diócesis, de la importancia de que todos los bautizados, en la corresponsabilidad diferenciada que tenemos según la vocación a la que hemos sido llamados, pues vivamos también nuestra responsabilidad en vivir y testimoniar el Evangelio y en anunciar esta buena noticia de misericordia a los demás, ¿no? El Papa es muy importante, pero no es toda la Iglesia. Ya, pero es verdad que ese nuevo Papa va a llegar en un momento de grandes desafíos globales. Estamos en un momento, tenemos varios conflictos bélicos en marcha, ahora mismo una guerra arancelaria, una especie de choques tectónicos ahora mismo, con una especie de nuevo orden mundial, y el Papa va a tener también que opinar y que lidiar en este momento tan difícil. Sí. No cabe duda, pero esa situación, ya el propio Concilio Vaticano II lo decía, cuando hablaba precisamente de la situación de la Iglesia en el mundo, decía, vivimos unos cambios acelerados, decía ya en el año 62, que piden de nosotros nuevos análisis y nuevas síntesis. Todavía podemos recordar la angustia de Pablo VI cuando parecía que iba a estallar una guerra nuclear por el conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Todavía podemos recordar lo que se ha vivido con las diversas guerras que desgraciadamente asolan al mundo, qué pasaría después de la caída del muro de Berlín. Es decir, que vivimos en unas décadas que todas ellas marcan un gran cambio. Es precisamente lo que ha querido subrayar el Papa Francisco, porque esas décadas de gestación de un gran cambio parece, como bien dice usted, que llegan a un tiempo donde esos cambios puedan catalizarse de una u otra forma, con el riesgo que todos los momentos de gran cambio tienen de cristalizar en violencia. Pero qué decir de un mundo que tiene 56 conflictos bélicos abiertos en este mismo momento, un mundo en el que tantísima gente se ve obligada a salir de su casa, a inmigrar, y en el que no hay referencias morales, éticas, que puedan tratar de ayudarnos. En este sentido, la pérdida del Papa Francisco es una gran pérdida, y esperamos que un nuevo pontífice pueda ayudar también, humilde pero decididamente, a poder iluminar esta gran travesía desde la luz de la fe, desde la luz del Evangelio. Pues Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por estar en este especial de Radio Televisión Española, muchísimas gracias por estar con nosotros. Arzobispo, además de Valladolid, Valladolid ha sido precisamente una de las catedrales, Madrid, Barcelona también, en toda España, donde hoy han repicado las campanas por el Papa Francisco y donde los fieles le han querido recordar. He oído las campanas y me extrañaba. Estábamos en misa y entonces el cura
lo ha comentado. De la sorpresa inicial a las primeras imágenes de desconsuelo. No importa el lugar, no importa el idioma. Me da sentimiento. Sono molto triste. En ese duelo importa la huella, el recuerdo que deja en tantísimas personas. Un papá flexible y arrogante. Me parecía muy agradable. Era cariñoso con la gente y pues eso al final se devuelve. Se devuelve en silencio en Barcelona, en un libro de condolencias en la catedral o en una misa especial en Bilbao oficiada por el obispo. Por lo que este papa ha podido sostener. Ha sido un papa muy coherente, muy especial. Uno muy bueno, muy bueno. Un papa al que los fieles de toda España seguirán rindiendo homenaje en las próximas horas. Como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar, quiero ser enterrado en Santa María Mayor, porque es mi gran devoción. Bueno, durante su papado, Francisco intentó diferenciarse de sus predecesores y también ha querido hacerlo con su muerte. Quería que el funeral del Papa, como durante todo su pontificado, fuera lo más sencillo posible dentro de esas prerrogativas que tiene un funeral de un Papa. Lo más llamativo es que, a diferencia de sus predecesores, no va a ser enterrado, como suele ser la tradición, es verdad que no todos, pero suele ser la tradición, en las grutas vaticanas. Francisco ya ha dicho en varias ocasiones que él quiere que sus restos reposen fuera de los límites del Vaticano, en la Basílica de Santa María la Mayor, Santa María la Maggiore. Además, hace solo unos meses, en noviembre del año pasado, en noviembre de 2024, dictó una orden para que el funeral y el entierro fueran, pues eso, un poquito más sencillos. Prescinde de los 3 féretros en los que se enterraba normalmente a los papas. Es verdad que uno era de ciprés, otro era de plomo y otro era de roble. Ahora mismo él dijo que su cuerpo quería que reposara en un único ataúd de madera con el interior de zinc. Tampoco va a haber velatorio privado, que es algo que ocurría hasta ahora, ni tratamientos más allá de obispo y de papa. Y en la Basílica de San Pedro, donde, como nos contaba Begoña Alegría, desde Roma, va a ser trasladado probablemente el miércoles por la mañana, no va a haber catafalco, lo que veíamos, por ejemplo, en el entierro de Juan Pablo II, ni tampoco va a haber báculo papal. Su cuerpo se va a exponer directamente en un féretro abierto. Bueno, y hasta ahora volvemos a Roma, donde, como decíamos, Begoña, en principio mañana podría decidirse la fecha del funeral, y creo que en Roma está ya nuestra compañera Marta Carazo, que acaba de aterrizar hace solo unos minutos. Creo, Marta, que ya estás ahí en la Basílica de San Pedro, y decíamos que ya en las próximas horas podríamos saber la fecha del funeral. Es imagen en directo de esa plaza del San Pedro, muy cerquita de Marta. La veíamos un momentito, parece que hemos perdido la señal, como decíamos, acaba de aterrizar hace solo unos minutos, pero creo que está con nosotros Begoña Alegría, nuestra corresponsal. Begoña, nos contabas antes, en principio el miércoles se traslada el cuerpo a la Basílica, y en las próximas horas ya deberíamos empezar a saber lo próximo, que lo primero será cuándo va a ser el funeral. Sí, eso lo tienen que decidir esta congregación de cardenales. Como os contaba, son los cardenales que en estos momentos están en Roma, tienen esa reunión y son los que ponen fecha al entierro. Todavía no hay detalles, que mañana nos dicen que será la primera reunión. Ya sabemos, como contáis, que el miércoles se expondrá el féretro dentro de la Basílica de San Pedro, y todos los demás pasos se tienen que ir concretando, aunque están, como decíais, escritos, porque el protocolo es muy estricto. Está la Constitución Apostólica y está todo escrito, como decimos, pero con esas peculiaridades que ha añadido en los últimos tiempos el Papa Francisco. Todo cambia, aunque sigue manteniéndose muchos de los ritos. De momento es lo único que sabemos, que todavía el féretro aparecerá el miércoles y mañana sabremos cuándo será el funeral, pero parece que todo va muy rápido. El hecho de que no haya un velatorio privado ha hecho que el Papa, los restos del Papa con el féretro los lleven antes, y suponemos que el funeral también. Todo irá muy deprisa, y me imagino también que muchos de los cardenales que están fuera estarán haciendo las maletas, estarán ya cogiendo aviones o programando ese viaje aquí a Roma para acortar los tiempos de este proceso que ya de por sí es largo. Gracias, Begoña. A ver si conseguimos conectar con Marta Carazo. La hemos visto un segundo aparecer por ahí en la plaza de San Pedro. Rafael,
bueno, yo le tuteo porque como Lorenzo ha dicho que hay que tutearle, pues le tuteo. Comentaba ahora Begoña, ahora mismo los cardenales, los que no están en Roma, están haciendo ya las maletas, preparándose para ir hacia allá. Ahora mismo, usted que conoce bien el Vaticano, ¿cuál es el ambiente ahora mismo? ¿Hay un periodo de tregua entre estos días de funerales, las exequias, esos novendiales, o ya está la cosa...? Bueno, aquí hay dos cosas que se dan siempre en ambientes espirituales. Por una parte, hay el deseo y la oración por el Papa, y por otra parte, cada uno de ellos mira ya quién podría ser su candidato. Ahora, sin olvidar que están excomulgados si coinciden varios en votar a uno. No pueden hacerlo. Antes del cónclave... Quiere decir pactar. No puede haber pactos. Pacto entre ellos para determinar a una persona, ¿no? Ahora y también en estos días en que se habla con una mayor libertad. En el cónclave sí que hay reuniones ya más orientadas a la elección de un determinado papa. Por tanto, lo que hoy se respira en Italia es, por una parte, algo que se ha olvidado cuando hablamos de Francisco. Francisco era una persona con una fe inmensa en la oración. Tú, Lorenzo, probablemente recordarás cuando Estados Unidos y Francia estaban preparados para un ataque sangriento sobre Siria, y cómo él pidió oraciones de todo el mundo. Y efectivamente, un día antes de empezar, apareció Putin haciendo notar que, hombre, se podía llegar a una transacción, y se paró el problema. Luego, cuando él tenía problemas mundiales, reunió en el Vaticano, en los jardines, al presidente judío, al presidente de la Franja de Gaza, y los invitó a rezar. Era un hombre rezador, contra lo que se pueda parecer. Rezador, buena palabra. Bueno, vamos a intentar recuperar a Marta Carazo, que como decíamos acaba de aterrizar en Roma. Creo que ya está, ya la podemos ver en la plaza de San Pedro. A ver si conseguimos hablar con ella, tenerla ya en imagen. Marta, tú acabas de aterrizar, como decimos. No sé cuál es el ambiente que se respira allí ahora mismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandra. Pues sí, prácticamente acabamos de aterrizar, y la dificultad de verme que teníais anteriormente es porque, tal cual hemos aterrizado nosotros, han aterrizado cientos de periodistas. No sé si podéis ver algo aquí a mi alrededor, pero aquí hay una especie de recinto que está cerrado y hay un montón de trípodes, un montón de cámaras, además de todas las que están por la propia plaza de San Pedro, tratando de hablar con las muchas personas que se están acercando hasta aquí. Nosotros llevamos aquí pues 20 minutos aproximadamente tratando de conectar, y esto no deja de llenarse. Coincide que son pues muchas personas que están de turismo por Roma, personas que con periodistas como nosotros, o personas que se están acercando porque en breve aquí va a haber también un rezo del rosario por la muerte del Papa Francisco. Son muchas las cosas que quedan por pasar, y hemos venido aquí para arrancar con vosotros este especial, para hacer desde aquí el telediario de esta noche, para contar todo lo que acontece cuando muere un papa, en este caso el Papa Francisco, que moría esta mañana, como decíamos, en torno a las 7:30. Y una de las cosas más importantes es el cambio, lo habéis estado comentando, que ha introducido el Papa Francisco en los 12 años que ha estado de pontificado. Así que está aquí conmigo, le voy a pedir que se acerque Sagrario Ruiz de Apodaca. Sagrario ha sido corresponsal en Roma, compañera, ha sido corresponsal de Radio Nacional durante 6 de los 12 años, Sagrario, que el Papa Francisco ha estado como en el pontificado. Y tú has vivido en primera persona todo eso que estamos hablando, que se está hablando a lo largo de todo el día, de ese cambio que ha introducido el Papa Francisco. Cambio que es un cambio relativo, pero es un cambio importante, ¿no? Un cambio de mensaje, sobre todo, a la Iglesia. Sí, yo creo que fundamentalmente Francisco lo que ha hecho es traer un cambio de actitud, de ambiente al Vaticano y a la Iglesia Católica. Hay que recordar que él no ha movido una sola coma de lo que es el dogma de la fe católica, de lo que es la doctrina, pero sí ha cambiado la manera de aplicarlo, de llevarlo a cabo. Él fundamentalmente ha sido un papa que ha puesto el acento en la acogida, en la Iglesia cercana, en la Iglesia madre, que acoge, que escucha, que perdona, y no tanto la Iglesia que juzga y que condena.
y eso también lo ha llevado él en su trato personal con los fieles. Él siempre que ha querido, ha querido estar con la gente, tocarla, hablar con ellos, acercarse, aunque hubiera peligro de lo que fuera. Él siempre decía, estoy en las manos del Señor y sucederá lo que Él quiera que suceda, ¿no? Cuando a veces le advertíamos de que determinadas cercanías podían conllevar un riesgo para su seguridad. Entonces, han sido 12 años de pontificado muy intensos. Yo creo que Francisco era consciente de que quizá no tenía tanto tiempo como tuvo, por ejemplo, Juan Pablo II, y quiso aprovecharlos mucho. Él fue el primer papa en muchas cosas, el primer papa latino, el primer papa jesuita, el primer papa en cambiar la formalidad del pontificado, empezando por cómo vestía, por cómo calzaba, viviendo en la residencia de Santa Marta y no en el Palacio Apostólico. Y él ha querido ser el pastor con olor a oveja, que tanto dijo al principio de su pontificado y que decía a los obispos y a los sacerdotes que hicieran lo mismo, que bajaran a la calle, que estuvieran con la gente y no encerrados en sus iglesias o en sus despachos. Ese trato con la gente, ese ser cercano, tú lo has vivido en primera persona, porque tú tuviste, cuando te fuiste de corresponsal, terminó tu etapa de corresponsal aquí en Roma, tú pediste una audiencia con el Papa, te la concedió, pero fue una audiencia especial, no fue una audiencia de te saludo y ya está. Quiero decir, sí. Eso tú lo has vivido, que era así. Sí, he vivido esa cercanía en los viajes que he hecho con él en el mismo vuelo del Papa, donde siempre íbamos unos 70 periodistas, que él podía saludarnos al principio del viaje y luego al final en la rueda de prensa que hacía para concluir un poco cómo había sido ese viaje. Y luego también, ahí desde luego en el avión hablábamos y la gente le pedía fotos, le pedía autógrafos, hablaba, en fin, de todo tipo de regalos y de cosas, pero luego, bueno, nosotros cuando nos marchamos de Roma pedimos despedirnos del Papa después de estos 6 años y nos recibió en el Palacio Apostólico, en la biblioteca, donde recibe a los mandatarios. Pensábamos que simplemente iba a ser un adiós de darnos la mano, saludarnos y ya está. Pero no, estuvimos Lorenzo y yo algo más de media hora con él, sentados los 3 solos, sin nadie más. Y estuvimos hablando, pues como si le conociéramos de toda la vida y de todo tipo de temas, o sea, desde la situación política en España a la internacional, al trato con la gente. Era época de pandemia, porque era septiembre de 2020, y también estuvimos hablando, por ejemplo, de que a lo mejor convendría que él al principio salía en público sin mascarilla y sería bueno que se la pusiera para mandar el mensaje de que la pandemia era una cosa seria y que había que protegerse. Ese consejo lo recibió y tuvo un efecto, ¿no? Quiero decir, era un papa receptivo con todo tipo de personas. Él dijo, no había pensado, porque le dijimos, también hay gente negacionista, que sí, claro, que si ve al papa que no se protege, dirán, pues si el papa no se protege, es que tampoco es tan grave todo, ¿no? Y entonces él dijo, no había pensado yo en esta interpretación, pero lo voy a tener en cuenta. Y de hecho es que la siguiente vez que le vimos en público, se bajaba de su coche, iba con la mascarilla puesta. O sea, era una persona que escuchaba mucho, pero también es importante decir que ha sido un papa de acogida y de escuchar, pero también un papa muy firme, muy ejecutivo. O sea, realmente mandaba en el Vaticano. Tomaba las riendas. O sea, era un perfil muy diferente al que fue Ratzinger, por ejemplo. Con lo cual el reto que tiene ahora por delante en la Santa Sede es enorme, ¿no? Esa cercanía, ese aunar a la Iglesia, ese tratar de acoger a todo el mundo, aunque no cambiara la doctrina, no cambiara el dogma, ¿tú crees que va a tener un efecto en lo que vamos a ver estos días aquí? Yo decía que, bueno, esto lo hemos vivido otras veces, ¿no? Se han muerto otros papas en nuestra vida profesional y en la de muchos de los espectadores. Hemos visto cómo la gente se acerca hasta aquí, cómo la gente acudirá después al velatorio una vez que se instale en la Capilla de San Pedro. Pero ¿tú crees que ese efecto acogedor, ¿no?, que él ha tenido de agrandar el círculo de la Iglesia va a tener un efecto en su despedida? Yo espero que sí, porque él se encargó de que eso ya tuviera efecto durante su pontificado, ¿no? Y le leyó la cartilla muchas veces a la curia romana y también al colegio cardenalicio, y al fin y al cabo él ha elegido el 80% de los papas que se van a reunir en el cónclave para elegir a su sucesor. O sea, él se ha encargado de ir sembrando lo que tiene que ser el futuro inmediato de la Iglesia. Entonces, lo ha hecho ya en vida, como todas las grandes reformas que ha hecho con el tema de la lucha contra la pederastia. Por ejemplo, reformó el código canónico, endureció las leyes, celebró esa gran cumbre contra la pederastia aquí en el Vaticano, que reunió a todas las conferencias episcopales de todo el mundo y escuchó a las víctimas y escuchó a los periodistas y escuchó a la gente que había sido testigo de malos tratos, a los que lo habían sufrido. Quiero decir, o sea,
él era muy ejecutivo, o sea, si veía que algo tenía que hacerse, enseguida ponía los medios para hacerse. Y luego también es importante para mí destacar que era una persona que reconocía y pedía perdón y reconocía que se había equivocado. Por ejemplo, hubo un viaje a Chile con el tema de la pederastia, que estuvo apoyando a un obispo, que las víctimas decían que había callado los casos de pederastia que conocía, y Francisco, mal asesorado, pues estuvo apoyándole, pero luego cuando volvió a Roma después de ese viaje, siguió indagando, le llegó la verdad y rectificó y pidió perdón. Ha pedido perdón varias veces a las víctimas de la pederastia por que la Iglesia no ha sabido actuar a tiempo contra esta lacra. Entonces, esto es importante también, reconocer que uno se puede equivocar. Esto que estabas diciendo, que él siempre decía que al final tomaba pocas precauciones porque su vida estaba en manos de Dios, lo que contabas de la mascarilla. Ayer mismo le veíamos aquí, no pudo completar la bendición Urbi et Orbi, pero sí que felicitó la Pascua, sí que la arrancó. Tú, que le has seguido muy de cerca, que has estado con él, ¿no?, con esa cercanía, ¿te ha sorprendido también, le habías visto estos días en las últimas imágenes que tenemos de él, te ha sorprendido la noticia esta mañana? Me ha sorprendido porque después de verle ayer, que salió al balcón de la logia de la Basílica y que luego se dio un paseo en el coche para saludar a los fieles, pues hombre, ya le vimos que su aspecto desde que salió del hospital, lógicamente, pues se había deteriorado, ¿no? O sea, no era el mismo que le habíamos visto antes de esos 38 días de ingreso en el hospital. Pero bueno, le noté la voz débil, como le había notado también días anteriores, pero para nada me esperaba que iba a ser una cosa tan repentina. Lo que no me extraña nada es que él haya querido estar hasta el último momento. Como buen jesuita, él tenía muy claro que su mandato tenía que estar hasta el final mientras se lo permitieran sus fuerzas y su capacidad. Claro, eso es a lo que me refería, sí. Que él quería llegar hasta el final, sí, ejerciendo las funciones para las que él había elegido. Él como buen jesuita, o sea, morir con las botas puestas, siempre y cuando las capacidades te sigan, lógicamente. Si hubiera perdido su capacidad intelectual o yo qué sé, o no estuviera en este mundo, lógicamente no. Pero hasta el final, hasta que él pudiera, quería estar, y sobre todo en un año como es este 2025, que es un año del jubileo, que se celebra cada 25 años en la Iglesia Católica, y en el que el Papa había puesto mucho cariño, mucha energía, y estaba especialmente interesado en vivirlo y en celebrarlo. Bueno, Sagrario, pues gracias. Te pediremos que vuelvas con nosotros, porque una de las cosas, bueno, antes de despedirte, una cosa que sí que te quería preguntar. Tú, que también has seguido todos esos años de cerca la actividad de dentro del Vaticano, ¿qué es lo que está pasando ahora en este instante dentro de Santa Marta? Bueno, pues ahora mismo, sabemos cuáles son los plazos, sabemos que mañana se reúnen los cardenales, sabemos que sabremos la fecha, todo lo oficial que va a ocurrir, pero ahora mismo, ¿qué te imaginas que está ocurriendo en Santa Marta? Pues yo creo que ahora mismo es un momento de mucha intimidad de la familia de Francisco, también de los más cercanos dentro del Vaticano, de la gente que convivía con él en la residencia de Santa Marta y también supongo que de miembros de la curia vaticana. Porque es el momento en el que el camarlengo va a hacer la constatación de su muerte, aunque los médicos lógicamente han acreditado su muerte esta mañana a las 7:35, pero bueno, se va a cumplir un poco con este ritual. Francisco, como decíais antes, cambió, en lugar de que fuera en el Palacio Apostólico, él quiso que fuera en la residencia de Santa Marta, donde ha vivido como papa todo este tiempo, y yo creo que es un momento de intimidad de los suyos y de la parte de la residencia y de la curia más cercana en ese adiós, claro, ¿no? a Francisco. Decía yo, comentábamos antes que con todos los ritos programados, toda la pomposidad de la muerte de un papa, se nos olvida que son personas. Exacto. Que ahora mismo con quien está es con su gente cercana. Sí. Bueno, Sagrario, pues gracias. Nada. Bueno, Alejandra, pues aquí seguimos las dos en la plaza de San Pedro para seguir contándoos dentro de un rato, cuando queráis, lo que va ocurriendo, porque aquí siguen pasando cosas. Volveremos enseguida con vosotras. Ya han visto que se pixelaba un poquito la señal, y es que, como nos contaba Marta, hay ya muchísimos periodistas que han volado hasta Roma, así que se pierde de vez en cuando la señal, pero vamos a intentar ponerle cifras a eso que nos contaba Sagrario, al cónclave, que va a ser clave, nunca mejor dicho, en los próximos días. De ese cónclave va a salir el sucesor del Papa Francisco, y ese cónclave el propio Francisco lo ha ido modelando, como nos apuntaba Sagrario, a su gusto en los últimos años. Así que vamos a verlo con cifras. 252 cardenales integran ahora mismo el colegio cardenalicio, ahí lo tienen, pero de ellos
solo 135, es decir, los menores de 80 años, van a poder votar en ese cónclave. Y 110, lo apuntaba Sagrario desde Roma, los ha designado el propio Francisco directamente. Es una cifra muy elevada si la comparamos con los 23 cardenales que nombró Benedicto XVI, y de hecho solo quedan 5 del papado de Juan Pablo II. Así que todo se puede esperar de un cónclave, puede haber muchísimas sorpresas, pero desde luego no hay que descartarlas, pero podría ser que el próximo papa siguiera la línea marcada por Francisco. Es verdad que no es una norma, sí una costumbre que el próximo papa sea elegido entre los que están dentro de ese cónclave, entre los propios electores. Está entre ese centenar de cardenales que van a entrar en el cónclave por voluntad del papa y que permanecen en él, como decíamos, hasta cumplir 80 años. Vamos a ver qué nombres son los que más suenan ahora mismo para suceder a Francisco. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. A finales de 2024, Francisco nombró 21 nuevos cardenales con los que rejuveneció el cónclave y continuó su labor de descentralización. Hombres como Mykola Bishok, sacerdote ucraniano y arzobispo de Melbourne, con solo 45 años, Jean-Paul Vesco, misionero dominico francés y arzobispo de Argel, o el franciscano Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, forman parte del nuevo órgano supremo de cardenales. Y es que en este gesto está la clave de quién puede ser el próximo pontífice. Mientras los cardenales más conservadores han ido saliendo del cónclave por edad, Francisco ha impuesto la mitra año tras año a obispos y arzobispos con los que comparte una misma visión de la Iglesia. En este momento, 2 de cada 3 cardenales electores están a favor de introducir medidas progresistas en el catolicismo, así que por probabilidad el próximo papa lo estará. También por probabilidad será europeo, casi medio centenar de electores lo son. Repasemos algunos nombres que suenan más que otros. El húngaro Mihail Cherny, muy involucrado en el drama de la migración. Aunque otro factor juega en su contra, es jesuita como Francisco y los expertos no cuentan con 2 papas jesuitas seguidos. Otra opción sería el luxemburgués Jean-Claude Hollerich, muy cercano a Bergoglio, o William H., arzobispo de Utrecht, con una concepción conservadora del matrimonio y la familia. Entre los italianos conviene quedarse con 2 caras, la del secretario de Estado, Pietro Parolin, y la de Matteo Zuppi, enviado personal de Francisco a Ucrania y con larga experiencia como mediador en conflictos. Es en Estados Unidos donde encontramos algunos de los candidatos más anclados a las viejas concepciones de la Iglesia. Destaca el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, que ya fue considerado papable en 2013, o Raymond Leo Borg, experto en derecho canónico y partidario de dar la misa en latín. Presidió el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica hasta que Bergoglio lo destituyó al inicio de su papado. Borg fue conocido durante la pandemia por alinearse con los negacionistas de las vacunas. Y en las periferias siempre presentes para Francisco, el congoleño Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa, u Oswald Gracias, arzobispo de Bombay. Un papa asiático no es la opción más probable, pero su nombre coge fuerza frente al filipino Luis Antonio Tagle, máximo responsable de Cáritas Internacional, hasta su destitución. Bueno, pues entre 15 y 20 días a partir de ahora debería celebrarse ya el cónclave. Nosotros nos hemos querido colar un poco en la Capilla Sixtina, le hemos traído a este plató del telediario. Allí el Colegio Cardenalicio se va a reunir y durante esos días va a estar reunido eligiendo al próximo sucesor, al sucesor de Francisco. Se va a reunir a puerta cerrada para elegir al nuevo papa. Durante el tiempo que estén deliberando no van a tener contacto con el exterior. La votación se organiza en 2 turnos, mañana y tarde, y en cada uno se hacen 2 votaciones. Los electores que no se pueden abstener, por cierto, esto es importante, hay que recordarlo, no se pueden abstener, escriben el nombre con letra legible pero no reconocible para que el voto sea anónimo y después lo depositan, como están viendo ahora mismo en esta recreación. Una vez hecho el recuento, si no se logra esa mayoría de 2/3, se queman las papeletas en una de las 2 estufas y fuera se vería un humo negro, esa fumata negra que indica que sigue la búsqueda de un nuevo papa. Cuando se alcanza la mayoría, el humo cambia a blanco y desde 2005, cuando se eligió a Benedicto XVI, suenan además las campanas de San Pedro para confirmar esta noticia, que el mundo tiene nuevo papa.
Eso ocurrirá dentro de unos días. De momento, lo que seguimos teniendo es esa señal en directo de la Plaza de San Pedro, donde se va congregando cada vez más gente, que van juntando en esa plaza, donde dentro de unos minutos, de hecho, va a empezar ese rosario que se ha convocado esta tarde para homenajear al Papa Francisco. Ya vemos a multitud de personas que se han congregado para ese rezo del rosario en la Plaza de San Pedro. Va a ser en los próximos minutos, mientras en la Casa de Santa Marta, como nos contaban Marta y Sagrario desde Roma, tiene lugar otro rito, es el rito de constatación de la muerte, Rafael, que, como nos decía Sagrario, es un rito quizá el más íntimo, ¿no? Además, el Papa Francisco ha querido que sea en su residencia, que hay que decir que es una residencia, tú la conoces bien, es una especie de hotel. De hotel. Y el Papa Francisco tuvo claro desde el principio que él en el Palacio Apostólico no iba a vivir, que él se iba a vivir con el resto de los cardenales y la gente que va a visitarle a Roma, ¿no? ¿Cómo es esa casa? Bueno, de hecho, esta casa va a ser muy importante porque va a ser la sede del cónclave. Es decir, los que se encierran para elegir al Papa vivirán en Santa Marta y en los momentos de votación se dirigirán a la sala grande donde votarán 2 y 2. La manager, que eres tú, ha dicho 2 cosas interesantes. Que una, la necesidad de una mayoría. Eso lo cambió Ratzinger. Vamos, no es que no lo cambió, tú estás perfectamente informado. Lo que pasa es que Ratzinger quiso que siempre fueran 2/3, siempre. Sí, que no llegara un momento de bloqueo, ¿no? Efectivamente, hay un momento en la 33ª votación. Entonces, el Papa Juan Pablo II decidió que se podía pasar a una mayoría absoluta si los conclavistas están de acuerdo. Ratzinger no estaba de acuerdo y entonces estableció que siempre 2/3. Con lo cual se te plantea un problema, porque eso se hace tipo, ¿cómo se dice eso cuando son 2 y 2? Empate. En balotaje. Suponte que uno se retira y queda uno solo y no llega a 2/3. ¿Qué ocurre ahí? Toda una vida votando. Entonces los canonistas hemos decidido que caben 2 opciones. Una, volver a la mayoría absoluta, como decía Juan Pablo II, o bien sacar de la mesa al más votado y que forme balotaje con el otro. Por tanto, hay problemas también jurídicos en este tema. Pues vamos a volver en directo. Queríamos volver a esa señal de la Plaza de San Pedro porque está a punto de comenzar el rosario. No sé si ha comenzado ya. Vamos a escuchar qué está pasando allí. Credo che tutti abbiamo ancora nel cuore le parole che tante volte ci ha rivolto Papa Francesco, il suo invito: non dimenticatevi di pregare per me. Papa Francisco. Vogliamo farlo chiaramente. Queremos hacerlo claramente esta tarde. Acompañarlo nella sua Pascua. Para así acompañarle en su Pascua. La fe en Cristo resucitado que celebramos en este día santo de Pascua. Sabemos que la muerte no es una puerta que se cierra, sino el ingreso a la Jerusalén de los cielos. Se cambia el sufrimiento por una danza. Y las ropas de saco se convierten en ropa de fiesta y felicidad.
Queremos daros las gracias, Señor, por el ministerio apostólico del Papa Francisco, una luz de esperanza que no nos abandona ni engaña. Y queremos que el Padre Misericordioso, conjunción y comunión con María, Madre de la Iglesia y Reina del Cielo, que le acompañen, así como el apóstol San Pedro. A nuestra voz se une la de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, así como todo el pueblo de Cristo, nuestro buen pastor, que ahora contempla el misterio glorioso de nuestro Salvador. Primo mistero della gloria. Primer misterio de gloria. È risorto Jesús e ha vivo. resucitado, está vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. Il primo giorno della settimana, El primer al día de la mattino semana, presto, le donne a si primera hora de la recarono al mañana, las sepolcro. mujeres se acercaron al sepulcro Trovarono che la pietra y era stata rimossa dal encontraron cómo se sepolcro había retirado la e piedra del entrate sepulcro, non trovarono il corpo del y al Signore entrar no Gesù. encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Le donne impaurite Las tenevano mujeres il volto chinato a asustadas terra. inclinaron el quelli rostro hacia la dissero loro, tierra. Perché cercate tra i morti ¿Pero por qué colui che è buscáis entre vivo? los muertos aquel que Non está è vivo? qui, è No está aquí, risorto. ha Ed sido esse resucitado. annunciarono tutto questo agli Todo esto se undici anunció. e En a tutti directo gli de esa altri. plaza de San Pedro del Vaticano, donde se ha convocado esa oración del Rosario en la plaza, ese rezo dirigido por el cardenal Mauro Gambetti. A esta hora también un poco sobrecogedor, también, Lorenzo, el silencio, ¿no?, que se hace por momentos en esa plaza, tú que la has vivido mucho, ¿no? Hombre, es que hoy, si estás en Roma, el sitio al que ir es este, ¿eh? Realmente siempre es preciosa la plaza de San Pedro, con la columnata de Bernini, con la basílica, con el Palacio Apostólico, en fin. Pero un día como hoy hay una energía que no vuelves a ver. Porque además me decías que hoy es fiesta, ¿no?, Hoy es fiesta, en hoy es Italia, Pascueta, es una con lo cual fiesta hay mucha gente muy que se habrá popular, ¿eh? acercado también, ¿no? Porque curiosamente en Italia la Pascua, la Semana Santa, se vive con mucha más intensidad, Rafael, que aquí en España. Aquí tenemos, por supuesto, todas las tradiciones de Semana Santa que todos conocemos, los pasos, etc. Pero la gente en Italia, cuando llega la Semana Santa, te felicitan la Pascua. Buena Pascua, buena Pascua. Se felicita casi más que la Navidad, que es una cosa curiosa, ¿eh? Y ahora está a punto de ocurrir algo que yo quería preguntarle a Rafael, que es la constatación, que habéis hablado antes, ¿no?, el proceso de constatar la muerte del Papa. Posiblemente den el informe médico de la muerte del Papa dentro de muy poco. Sí, en media hora deberían. Y luego, ahora que hablabais del cónclave, Rafael, ¿has visto la película Cónclave? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? He sacado la lista de inexactitudes que tiene. Sobre Desde todo el derecho canónico. desde el punto de vista canónico es asombroso. Bueno, son unos personajes metidos dentro de un problema al mando de una persona que lo que quiere es irse de la iglesia, ¿no? Con un problema por el medio de hipersexualismo. Es muy notable, ¿no? Es como un cómic. Deduzco que no te ha gustado demasiado. No, a mí me ha interesado, pero vamos, no como... No como para seguir punto por punto reflejado lo que va a ocurrir. Es curioso, de todas formas, que pase en la casa de Santa Marta, porque es verdad que decíamos, Lorenzo y yo, es verdad que es la sucesión de un papa que casi parece el actual papa, porque si no se hubiera hecho en el Palacio Apostólico, ¿no? Pero pasa efectivamente cuando sellan la habitación de ese apartamento, ¿no?, donde vive Francisco. O sea que en algunas cosas igual sí se acerca un poquito. Sí, no, desde luego, sí, yo no, tampoco soy un desolati, es decir, contrario a ella, pero sí saqué los posibles inexactitudes jurídicas
y vi que tenía bastante. Que tenía, ¿no? Hay un tema que probablemente les interese a los televidentes, que es el tema de la aceptación. Es decir, se ha hablado mucho de la renuncia del Papa, ¿no? Históricamente ha habido solo dos, Ratzinger y Calixt, pero ha habido renuncias habiendo sido elegido y antes de entrar con la aceptación en lo que se llama el cuarto de las lágrimas, que es cuando llora por las cosas que va a haber. Bueno, hay en el año 1800, con Napoleón invadiendo toda la Piazza de San Pedro de Tutti, hay un cardenal que va adquiriendo poco a poco, Bellusomi, la mayoría, y llega a la mayoría. Y entonces renuncia a ella, que es una renuncia ex ante, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Hay también en los cónclaves, por ejemplo, se ha dado gente que ha huido del cónclave. Sí, por el lío que había, se fugó un cardenal, pero lo pillaron y lo volvieron a meter dentro. Es que la historia es larga, como para encontrar. Ha habido muchos cónclaves. Rafael Navarro Valls, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, con esa visión, ¿verdad?, que pocas personas tienen de lo que pasa dentro del Vaticano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y nosotros vamos a volver en directo a esa señal que nos llega del rosario que se está ahora mismo celebrando en la Plaza de San Pedro. Y allí, muy cerquita de la plaza, justo al lado, sigue nuestra compañera Marta Carazo. Marta, no sé si conseguís ver el rosario que se está celebrando detrás. Es verdad que hay carabinieri, es una zona acotada normalmente, ¿no? Tiene vallas, no se puede pasar. Vosotros estáis justo al principio de la vía de la Conciliazione. No sé qué tal es el ambiente ahora mismo, hay más de recogimiento quizá. Bueno, sí, aquí seguimos, Alejandra. Pues la cosa es que aquí siguen llegando personas desde todos los accesos a la propia plaza, que es donde nosotros nos encontramos, y tenemos efectivamente a la espalda donde se está rezando el rosario, hay una pantalla ahí gigante puesta y hacia allí se están congregando las personas. De hecho, antes aquí había muchos periodistas, había bueno, pues curiosos, fieles, turistas, y la gente se está yendo hacia aquel lado de allá para, digamos, participar en ese rosario. Nosotros lo estamos escuchando desde aquí y estamos ahora mismo con Sergio, ¿no? Rodríguez López Ros, bienvenido, ¿qué tal? Le hemos pillado de milagro, aterrizado de Madrid. Él es un experto vaticanista, es profesor de una Universidad Oliva de Barcelona, y además es consejero ad casum del Vaticano, o sea, para casos concretos, con un conocimiento profundo del Vaticano en los últimos 25 años, ¿no? En esos 25 años han pasado algunos papas, ¿no? ¿Qué podría definir del funcionamiento interno del Vaticano que definiría, según tu opinión, al Papa Francisco? Sobre todo la cercanía con los trabajadores de la curia, su capacidad de estar siempre, de escuchar de forma muy empática, y la capacidad de actuar desde la discreción, ¿no? Decían que Juan 23 subía a una torre a ver con los prismáticos a la gente, él salía por las tardes a ver un poco el ambiente en ciertas plazas, en ciertos lugares, quería palpar un poco a la gente normal de la calle. Y en el funcionamiento interno, porque esto de la cercanía, de escuchar, de acoger, de buscar incluso lo que opinaba la gente a su alrededor, lo estamos escuchando porque son muchas las personas que han tenido de alguna manera un trato con él, pero dentro del propio Vaticano, de las oficinas, digamos, ¿qué le ha definido? Porque me comentabas, por ejemplo, el tema de sus secretarios, ¿no? Eso es. Y eso le define muy bien, explícanoslo. Regularmente cambiaba de secretarios, no había una cadencia definida, y no tenían uno, sino dos secretarios. Eso lo hacía para evitar que pudiese haber cualquier tipo de gestión de influencias o lo que fuera, un poco de cercanía de la gente a pedir favores y tal. Y eso define mucho, por ejemplo, el anterior Papa Benedicto XVI tuvo un único secretario, el anterior tuvo un único secretario, el anterior tuvo uno, hasta llegar a Juan XXIII y hasta llegar a su Pascualina, la de Pío XII. O sea, todo el mundo había tenido siempre un único secretario de por vida, en cambio él más o menos cada 6-10 meses o así cambiaba de secretarios, y eran de dos en dos y iban cambiando. Por evitar un poco la concentración también de poder, ¿no? Y el clientelismo, la acción de influencias, porque se ha dado cuenta que una cosa es ser un secretario y otra cosa es ser un fontanero, por decirlo así.
Él, en cualquier caso, estamos oyendo el rezo del rosario allá atrás. Esa cercanía, le preguntaba yo a mi compañera Sagrario si eso quizá pueda marcar un poco lo que va a pasar en estos próximos días. Me gustaría saber, en tu opinión, si puede marcar lo que va a pasar, pero a efectos del nombramiento del próximo Papa. Es decir, el reto que tiene ahora mismo los cardenales es enorme, porque Francisco no ha sido un Papa cualquiera. Es verdad que no ha cambiado el dogma, no ha cambiado estructuras, digamos, muy arraigadas en la Iglesia, pero sí que le ha dado un aire muy distinto. Entonces, ¿a qué se enfrentan ahora el Colegio de Cardenales? Buscan sobre todo un cardenal, yo diría más bien, no una persona, sino un perfil. Alguien que no sea europeo, ni asiático, ni africano, sino que alguien que sea un africano que haya vivido en Europa o haya vivido en Asia, y alguien transversal, o que haya viajado mucho, un religioso, por ejemplo, que haya estado en muchos países de todo el mundo. Alguien que sepa palpar la realidad, que sepa ver las diferencias de sensibilidades que hay en todo el mundo, los problemas cotidianos de la gente también. Es lo que nunca quiso nombrar a nadie que fuese curial, quería solo cardenales con eso, que hubiesen sido párrocos, ¿no? Que hubiesen tenido olor a oveja, ¿no? Es lo que él se refería. Entonces quieren un papa con un perfil muy cercano, que sigue con ese carisma, un papa con carisma, con fortaleza, con vigor, como tuvo, y con capacidad de seguir las reformas. Él era consciente perfectamente de que él estaba abriendo puertas que iba a transitar su sucesor. Y esa apertura de puertas puede dar un paso más su sucesor, quiere decir, podemos llegar a ese cambio de dogma. Él ha abierto la puerta a los homosexuales, pero la Iglesia, digamos, sigue con la misma doctrina, o a las mujeres. Ese paso más que él no ha podido dar, no sabemos, no ha podido, se ha enfrentado, no ha querido, ¿lo puede dar su sucesor? ¿Está la Iglesia preparada para eso? La Iglesia es como un Titanic, por decirlo así, es un barco muy grande, si se gira el timón muy rápidamente se puede partir. Él era consciente de que con el tema de Amazonia había un reto ahí con los diáconos, diaconisas y todo, con el tema de Alemania había otro reto, y entonces hizo cambios paulatinos para que no hubiese un conflicto y una fricción excesiva, ¿no? Su próximo sucesor, evidentemente, hay una cosa que es lo esencial de la fe, lo que se llama el depósito de la fe, pero es verdad que según los tiempos, según los lugares, ha cambiado mucho algunas de las cosas. Y su sucesor no va a tener ningún problema en seguir esos cambios que han anticipado. Has nombrado que tiene un perfil que puede resultar ganador, por decirlo de alguna manera. Es un perfil de alguna manera diplomático, ¿no? Un perfil del mundo. Y es que el Papa Francisco también ha tenido un papel importante, ¿no? Él se ha preocupado por lo que ocurría en el mundo. Se ha preocupado por las guerras, se ha preocupado por China, se ha preocupado, ¿no? Es una cosa que le va a distinguir también. No, eso no de hoy en día. No tenía unos problemas abstractos, sino que tenía un mapa geopolítico muy interesante. Sabía que la Iglesia había pasado a América desde el punto de vista religioso, pero que en cambio Asia lo era todo desde el punto de vista económico y político, que África estaba en el futuro. Le reprochaba a Europa que no hiciese nada con África, no un plan Marshall o una cosa para ayudar y evitar que el Mediterráneo fuese un mar de muerte. Y al mismo tiempo veía con cómo emergía Rusia con mucha fuerza. Habló en Cuba, nada más ser elegido, con el patriarca de Moscú, para intentar ya unas fricciones que él veía cercanas. Fue también a China, hizo acuerdos con China para un poco que evitar las fricciones y saber que cuando se habla realmente ya de libertad religiosa va a ser un país muy católico. Entonces él sabía, tenía un mapa en la cabeza muy estructurado, era jesuita. Y eso, digamos que es un reto que tiene el que viene. El sucesor va a recibir un maletín con todas las cosas, entonces él va a decidir qué hace, pero seguramente va a seguir lo que él hacía. Muy bien, pues Sergio Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Él vive entre Barcelona y Roma. Te hemos pillado que venías a presentar un libro y te has encontrado que había fallecido el Papa y te agradecemos que hayas pasado por aquí por la Plaza de San Pedro con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias Sergio. Bueno, pues aquí estamos nosotros, como decimos, con ese rezo del rosario detrás, con personas que siguen llegando hasta esta Plaza de San Pedro. No sé, Begoña Alegría, donde tú estás en el Vaticano, si también se va calentando, va cambiando de alguna manera ahora que empieza también a anochecer el ambiente. Bueno, yo diría que no, porque sigue llegando muchísima gente, pero también es verdad que, aparte de curiosos, hay muchísimo turismo. Hace un día estupendo, no hace nada de frío y es fiesta en toda Italia. Hay mucho turismo italiano en este día, en esta Pascueta. Como comentaba antes Lorenzo, que es un día que celebran muchísimo, está prácticamente todo cerrado, ni siquiera había periódicos hoy, los kioscos estaban cerrados. Y sí, está llegando muchísima gente, supongo que ya no van específicamente al Rosario, que ha empezado ya hace un momento. Quizás algunos sí buscan alguna información, algo que esté pasando una vez que se sabe que ha fallecido el Papa, y otros igual ya conocen que a las 8 comienza ese rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco, en el que probablemente ya nos darán a conocer los motivos de su muerte, exactamente de qué ha muerto, aunque como sabéis se está hablando de la posibilidad de un ictus, porque lo que se ha trascendido es que a las 6 de la mañana el Papa se
se ha despertado. Sabéis que el Papa en su rutina siempre madrugaba muchísimo. A las 7 de la mañana ha tenido un malestar muy fuerte y después fallecía finalmente a las 7:35, es la hora que han fijado de su muerte. Las campanas de la plaza de San Pedro tañen por el Papa Francisco. A algunos fieles, la noticia de su muerte les ha pillado por sorpresa. Este religioso francés, emocionado, asegura que rezará por su alma. La verdad, se veía un poco cansado ayer, pero pensamos que iba a recuperarse. La verdad es que saliera ayer después de la misa fue un momento muy especial. Fieles de todo el mundo lamentan su pérdida. Estamos muy tristes, venimos de Australia y esperábamos poder verle, pero nos enteramos de esta noticia, cuenta este hombre. Una noticia muy triste, una gran pérdida. La hermana Mónica dice que es una noticia muy triste y una gran pérdida para la Iglesia y para todo el mundo. Otros destacan su compromiso con la paz y sus llamamientos al fin de la guerra en Oriente Próximo o Ucrania. Fue la persona que más luchó contra las guerras, quería la paz en el mundo, asegura este hombre. La muerte de Francisco se siente especialmente entre los fieles de Hispanoamérica. Muy sensible para nosotros los latinoamericanos, ¿ya? Somos muy gustosos de la tradición del Papa y nos representó muy bien a América en el mundo, por su sencillez y su humildad. Francisco quedará en el recuerdo de muchos fieles como el Papa de los pobres. Los mensajes de condolencia llegan de todos los lugares del mundo. Aquí en España el Gobierno ha decretado 3 días de luto oficial. Durante el papado de Francisco, Pedro Sánchez visitó el Vaticano hasta en 2 ocasiones. El ministro Félix Bolaño ha animado esta mañana a la Iglesia a seguir con los cambios iniciados por Bergoglio. Almudena Guerrero. Sí, ese luto oficial va a empezar esta medianoche. Ha sido Félix Bolaños, el encargado de las relaciones con la Iglesia, quien ha puesto voz al sentir del Gobierno por la muerte de Francisco. En una declaración institucional se ha referido a él como una buena persona y un gran papa, y ha defendido que su pontificado ha supuesto un impulso reformista para la Iglesia y que por ello debe continuar su legado. Todos aquí destacan su lucha contra las desigualdades, las injusticias y también su compromiso con los problemas sociales, con la causa migratoria, por ejemplo, el cambio climático, y que siempre ha estado con los más vulnerables, algo que también ha puesto en valor y ha subrayado Pedro Sánchez en las redes sociales en su primera reacción tras conocerse la noticia. La última vez que el presidente del Gobierno fue recibido por Francisco en el Vaticano fue en octubre de 2024. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. Francisco ha dedicado su vida a los débiles, a los que no tienen nada, a los que lo necesitan todo. La Iglesia, con su papado, ha empezado a recorrer un camino que ha de continuar. El papado de Francisco comenzó poco más de un año antes del reinado de Felipe VI. El Vaticano fue precisamente el destino del primer viaje oficial de los reyes después de su proclamación. Alejandro Riego, en un telegrama esta mañana, los reyes alababan esa capacidad de diálogo, decían, para hacer del mundo pues un lugar más justo. Sí, así es, un telegrama en el que el rey reconocía que han recibido la noticia de la muerte del Papa con profunda tristeza y enviaba ese mensaje en el nombre propio y también el de todo el pueblo español. El Palacio de la Zarzuela acaba de comunicarnos que mañana los reyes don Felipe y doña Leticia, acompañados también de la reina doña Sofía, van a ir a la sede de la Nunciatura Apostólica en torno a mediodía, no han concretado exactamente la hora, pero en torno a mediodía, para firmar en el libro de condolencias, en ese primer gesto público después del fallecimiento del Papa Francisco. La Zarzuela está en contacto con la diplomacia vaticana y también con el Gobierno para conocer cuál será y quién encabezará esa delegación española a los funerales. Todavía quedan varios días por delante, aunque todo indica que los reyes, don Felipe y doña Leticia, estarán en Roma en la despedida del Papa Francisco. En ese telegrama que decías, Alejandra, el rey destacaba ese diálogo que el Papa Francisco ha impulsado siempre y el consenso para lograr un mundo mejor, y también ese mensaje de estar siempre cercano a los más pobres. Queda siempre pendiente la visita del Papa Francisco a nuestro país, que nunca se produjo. Él manifestó recientemente su interés por visitar Canarias, pero como digo, el viaje nunca se produjo.
Gracias, Alejandro. Bueno, pues hemos invitado a nuestra mesa de análisis esta tarde a Ginés García Beltrán, que es el obispo de la diócesis de Getafe. Muchas gracias por estar con nosotros, porque es una persona que conocía bien también al Papa Francisco. De hecho, a usted, a ti, que me has dicho que te tutee, yo cumplo órdenes, le nombró el Papa en 2018 y creo que la última vez que le vio fue hace muy poquito, en noviembre. Sí, lo vi con motivo de la plenaria del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Tuve la oportunidad de saludarlo y de ver siempre su cordialidad, su conocimiento y su interés por España. Siempre le pregunto a los invitados por cómo eran las distancias cortas, porque es verdad que parece que todos tienen una misma impresión de cómo era. Parece que no era muy distinto de según a quién recibía, ¿no? Siempre se comportaba más o menos igual. Es verdad que el Papa al natural es el mismo que el Papa que vemos en los medios de comunicación. Y tenía un don especial, y es crear un ambiente de cordialidad que te hacía sentirte en casa. Y cuando llevabas un momento hablando con él, un poquito hablando con él, parece que habías estado toda la vida con él y que estabas, bueno, en la mesa de camilla de tu casa, ¿no? Eso es lo mismo que contabas tú, Lorenzo, ¿no? Sí. Lo que contabas Agrario, que teníais un poco esa misma sensación. Defínenos al Papa, Ginés, por favor. ¿Quién era el Papa Francisco? ¿Quién ha sido? Yo creo que el Papa es un hombre de fe. Es un hombre de fe con unas convicciones muy profundas, que llegó a ser Papa a una edad avanzada y que tenía claro que eso que algunos llaman transición era un momento de gracia para poner todo lo que él llevaba en el corazón, que tenía que poner en la Iglesia y en el mundo. El Papa, y creo que esto es importante, el Papa no hacía política, como muchas veces algunos han podido decir, sino que el Papa actuaba por una convicción muy profunda de fe. Por eso cuando uno lo escucha hablar, incluso lee sus libros, entrevistas, que ya son bastantes, vuelve a insistir en esto, el que yo duermo muy bien, por esa anécdota tan bonita del San José dormido, donde ponía los problemas, le decía, tú los solucionas, los sueños, que yo me voy a descansar. Que nada le alteraba, ¿no? Porque tenía muy claro quién era, dónde quería llegar. Por tanto, yo creo que esto es una convicción muy profunda de fe, y al Papa hay que entenderlo desde esta perspectiva. Le he oído alguna vez decir que el Papa Francisco era el Papa de los puentes, que tendía puentes fuera, pero también dentro de la Iglesia. Y esto es importante porque hablamos mucho de cuál va a ser el legado del Papa Francisco, pero tampoco lo ha tenido fácil dentro de la propia Iglesia. El Papa también no solo es el Papa de los gestos, sino que creo que es también el Papa de la imagen, y él, como buen profesor de literatura, utilizaba muchas imágenes muy bonitas que se han quedado ya como algo que es de todos. Por ejemplo, la iglesia en salida, el hospital de campaña, y él también utilizaba mucho no ser muro, ser puente. Efectivamente, yo creo que hay una convicción que se expresa muy bien en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Donde habla de la amistad social, ¿no? Habla de la fraternidad universal. Esto es crear puentes. Frente a las diferencias, a lo que nos separa, a lo que nos polariza, el Papa siempre ha buscado, no podía ser de otro modo, la unidad, pero tendiendo puentes, y por eso él tenía opciones muy claras por las periferias, no solo las periferias físicas, geográficas, sino también las periferias existenciales. Por eso pues era muy de él levantar el teléfono y llamar a una madre que había perdido un hijo, o llamar a unas monjas de clausura, o presentarse en Lesbos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué dirá la historia, Ginés? ¿Qué dirá la historia del Papa Francisco comparado con Benedicto XVI y Juan Pablo II, por decir los dos últimos? Yo creo que la historia va a engrandecer la figura de este Papa, pero estoy convencido de que él lo va a destacar como el primer Papa que viene del sur, que viene del otro lado del Atlántico, el primer Papa no europeo, y al mismo tiempo creo que la historia lo va a mirar como el Papa de los más pobres, el Papa de las periferias, el Papa contra el descarte, el Papa de una economía de comunión, ¿no? Y también, curiosamente, el Papa que es capaz de leer el misterio, muy jesuítico, por cierto, del corazón de Jesús, no olvidemos que es su testamento, su última encíclica, desde una perspectiva nueva, que constata la realidad de un mundo que le falta corazón,
al que tenemos que ponerle corazón. Yo creo que va a aparecer eso que también es muy del Papa, una imagen muy poliédrica de este pontificado y de esta personalidad. Usted ha dicho hace un momento que el Papa no hacía política, pero es verdad que el Papa Francisco está considerado un Papa progresista dentro de otros sectores de la Iglesia más conservadores. A él no le gustaban las etiquetas, sé que a usted tampoco le gustan las etiquetas, que a veces también le han tildado de progresista, pero efectivamente la rechazaba por completo. Sí, pero creo por eso, porque al Papa hay que mirar que él actuaba movido por una fe profunda en Jesucristo, ¿no? El Papa es un hombre de oración que se levantaba, porque era su costumbre, muy temprano, no como a las 6 de la mañana, sino mucho antes. Era un hombre de oración profunda. Y por eso, claro, a los profetas, iba a decir hay que temerles, pero en cierto modo sí, porque un profeta es un hombre libre que es capaz de decir cualquier cosa que puede molestar a la izquierda y puede molestar a la derecha y también a los del centro, ¿no? Sobre todo que no le encasillen. Efectivamente. Claro, siempre decía, a mí vuestras siglas no me interesan, sí. No me encasilléis. Sí. Pues Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en este día crucial para la Iglesia Católica, y vamos a volver en directo a Roma porque allí siguen nuestras compañeras Marta Carazo y Sagrario Ruiz de Apodaca. Creo que seguís ahí en la plaza de San Pedro, Marta. Es que yo la constatación... Bueno, vamos a hablar un poco de qué es. Sí, Alejandra, aquí estamos, aquí sigue Sagrario conmigo, aquí seguimos asistiendo ahí a lo lejos a ese rosario que están rezando, y ahora de lo que estamos pendientes, lo estábamos hablando justo ahora, es de lo que va a ocurrir pues en unos minutos, ¿no? Que es esa certificación, por llamarla de una manera que entendamos, la constatación de la muerte del Papa Francisco. ¿Qué es exactamente lo que tiene que pasar ahora y por qué se produce? Bueno, más que nada se trata de un ritual propio de la muerte de un papa, que digamos que el camarlengo, que es la persona que toma las riendas a la hora de tomar decisiones y de organizar lo que viene durante esta sede vacante desde la muerte del Papa, pues digamos que se cumple con un ritual, y es que el camarlengo digamos que constata la muerte del Papa oficialmente desde el punto de vista vaticano, porque la certificación de la muerte del Papa la ha hecho, como no podía ser de otra manera, el médico esta mañana a las 7:35, cuando se ha comunicado que Francisco había fallecido. Entonces ahora es un ritual con representantes de la Iglesia y con los familiares, se reza ante el Papa y bueno, queda ya a todos los efectos y oficialmente y de una forma litúrgica, digamos, y ritual, pues que el Papa ha muerto. Y ese es de alguna manera el pistoletazo de salida, digamos, de todo lo que va a ocurrir después, en el sentido de que eso marca también ya que ya mañana se pueden reunir los cardenales, empiezan a marcar un poco cuándo puede ser el funeral, el perfil, ¿no? No la persona, por supuesto, pero el perfil del nuevo Papa, ¿no? Todo esto es lo que ya, digamos, marca esta primera fase de la muerte de Papa Francisco y empieza la segunda mañana. O sea, la Santa Sede, el Vaticano, la Iglesia Católica, su gobierno es una institución de mucho protocolo. Está todo muy reglado, muy pautado y de mucho ritual. Entonces, como decíamos antes, con este ritual efectivamente se pone en marcha ya el proceso. Mañana es esa primera reunión de los cardenales que tendrán que decidir cuándo es el funeral del Papa y luego más adelante convocar, el decano cardenal, convocar el cónclave una vez que ya el Papa esté enterrado. Y efectivamente se pone en marcha esa maquinaria y bueno, tenemos que respetar un poco los tiempos de la Iglesia porque todo lleva su momento, su pausa, y de momento a las 8 es lo que está pasando ahora mismo en esa capilla de la residencia de Santa Marta, que ha sido la casa del Papa en la que él quiso estar y vivir durante su pontificado. Y quizás, Sagrario, en este momento, en unos minutos lo sabremos, está nuestra compañera Begoña Alegría, la corresponsal en Roma, pendiente para en cuanto se produzca cualquier comunicado, contárnoslo. ¿Se pueda saber ya la causa de la muerte del Papa? No lo sabemos. El Papa estuvo ingresado 38 días con esa neumonía bilateral, con esos problemas que tenía respiratorios tan grave, pero le dieron el alta y realmente hay algunos medios que apuntaban a un ictus, no lo sabemos, quizás sea ahora cuando lo sepamos. Quizá después de este ritual, comunicación de la Santa Sede nos diga exactamente la causa, si es que la publican. Es verdad que la prensa italiana
apunta esa causa del ictus. Te hago así, Sagrario, como eres compañera, lo entiendes, te corto, porque ya podemos ir a hablar con Begoña Alegría, porque ya sabemos, creo, Begoña, ¿no?, la causa de la muerte del Papa Francisco. Sí. Efectivamente, nos acaba de llegar el comunicado de la Santa Sede después de esa exploración que ha hecho y que firma el director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ese reconocimiento del cuerpo habla de un ictus cerebral, habla también de coma y habla de un colapso cardiocirculatorio irreversible. En esa exploración, además, ha constatado que tenía un episodio de insuficiencia respiratoria aguda con pulmonía bilateral multimicrobiana, exactamente lo que sabíamos que tenía cuando fue ingresado en el hospital. Siempre han hablado de esa neumonía bilateral, producto de una infusión de varios microbios. Habla también de una bronquitis múltiple, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. El resultado de la muerte ha sido a través de una prueba electrocardiográfica y declara que la causa de la muerte ha sido estas indicadas en este momento con este comunicado que nos acaba de llegar. Así que efectivamente ese ictus del que se hablaba durante toda la mañana, se rumoreaba, está confirmado por el equipo médico de la Ciudad del Vaticano. Gracias, Begoña. Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Decíamos que algunos medios apuntaban a un ictus, Sagrario. Efectivamente, la confirmación es un ictus cerebral, pero con muchas complicaciones, Sagrario, que venían derivadas, lo estábamos comentando, de esa hospitalización tan larga, esa neumonía, esa bronquitis. Muchas complicaciones que realmente el Papa, para todos fue una sorpresa que le dieran el alta, ¿no? Y que haya llegado hasta donde ha llegado. Sí, la verdad es que cuando estuvo ingresado, que tuvo nada menos que 3 crisis respiratorias graves, que cuando estábamos aquí y el Vaticano nos daba a conocer los partes médicos, pues en esas 3 crisis respiratorias pensábamos que ya se acercaba inminentemente su final. Consiguió remontar gracias a todos los cuidados que tenían en el hospital, y así lo reconocieron los médicos cuando le dieron el alta, que dijeron: el Papa estaba grave y decidimos hacer todo lo que podíamos, o si no, se moría. Como estaba en un hospital tan vigilado y tan atendido, consiguió remontar. Cuando salió del hospital ya vimos que estaba pues muy mermado en sus condiciones físicas, o sea, apenas podía mover los brazos, no tenía voz, que esto es un cuadro muy típico de una neumonía bilateral. Y bueno, durante todo este tiempo ha hecho apariciones en público, por ejemplo, el Jueves Santo, o sea, aparte del domingo de Pascua, que estuvo aquí en la Plaza de San Pedro y dio la bendición Urbi et Orbi, el Jueves Santo se dirigió a una prisión de aquí de Roma, que era una costumbre que tenía él en las tardes del Jueves Santo, y estuvo con los presos. Fue un encuentro breve, lógicamente, pero estuvo e incluso contestó a las preguntas de una periodista. Se le veía débil, se le veía todavía muy afectado en su convalecencia, pero hacía cosas, salía, se le permitía salir al público. Bueno, finalmente ha sido ese ictus en el que prácticamente, tampoco conocemos el detalle, pero ha muerto prácticamente durmiendo. Estabas leyendo, Sagrario, no sé ni siquiera si te ha dado tiempo, pero como estamos en directo, lo podemos hacer prácticamente en directo, porque también han dado algún detalle del testamento. Sí, acaba de el Departamento de Comunicación de la Santa Sede acaba de publicar el testamento del Papa, que básicamente es su última voluntad, en el que deja escrito, os lo podemos leer, dónde quiere ser enterrado. Como ya hemos dicho, que él no va a descansar en la Basílica de San Pedro como sus antecesores, sino que lo va a hacer en la Basílica de Santa María la Mayor, que era su favorita. ¿Y por qué esa basílica, Sagrario? Porque esa basílica para él era muy especial, ¿no? Le vimos, de hecho, cuando salió del hospital, que fue directo. Que fue directamente, en lugar de ir a la residencia de Santa Marta, se fue con el coche a la Basílica. Pues el Papa tenía una especial devoción a la Virgen que hay en la Basílica de Santa María la Mayor, que es una imagen antigua de la Virgen que ya se le rezaba hace muchísimo tiempo en Roma cuando pasaban cosas muy gordas, y por ejemplo el Papa fue a rezarle durante la pandemia. Y cada vez que tenía un viaje, tanto a la ida como a la vuelta, se acercaba a la Basílica de Santa María la Mayor, pues para pedirle a la Virgen que le fuera bien ese viaje, y luego de regreso para darle las gracias por lo bien que había salido. Con lo cual eso no ha sido una sorpresa. No ha sido una sorpresa, ya sabía, pero bueno, es curioso que la Santa Sede pues nos haya mandado un poco lo que llaman el testamento del Santo Padre,
Y entonces, pues bueno, habla aquí de su último deseo, que será enterrado, el lugar pues, de una su vez que sepultura, expuesta. y da también indicaciones de cómo quiere que sea esa sepultura. Quiere que sea en el suelo, en la tierra, sin ningún tipo de adorno ni ningún exceso ornamental, y que sea en la capilla Sforza de la Basílica de Santa María la Mayor. El sepulcro debe estar en la tierra, simple, dice, sin decoración, y con la única inscripción de Franciscus, que es el nombre que le eligió durante su pontificado, Franciscus en latín. Todo eso, digamos que corrobora lo que llevamos, bueno, ya mucho tiempo, no solo el día de hoy, diciendo la sencillez, de alguna manera la simplificación que el Papa Francisco quiere para su despedida, ¿no? Sí, o sea, podemos decir que ha muerto como vivió, ¿no? Siendo papa, o sea, vivió con una sencillez y una simplicidad, como decías tú, quitándose boato y ornamentos y en la medida que le dejaban y podía, vistiendo con sencillez, y lo mismo en la liturgia. Y después de su muerte también ha marcado un antes y un después, porque ha dejado muy claro cómo quiere que sea, tanto en el lugar como cómo quiere que sea, ¿no? Lo que comentábamos antes, que ya no son 3 féretros, ya no va a estar expuesto en la Basílica de San Pedro sobre un catafalco, sino simplemente en el ataúd abierto, y entonces es un poco la coherencia de él hasta después de su muerte. Y ese querer y dejar ahí reflejado, querer estar pegado a la tierra, también tiene como un sentido, ¿no? De pegado, Sí. de pegado a la gente, Es de que pegado a lo sí. que... ¿no? Pues eso. Él rehuía, ¿no?, de toda esta decoración, porque consideraba que era todo muy superfluo, era incluso frívolo, podríamos decir, ¿no? O sea, que distraía de lo que era realmente el contenido importante y el mensaje. Y esto lo llevó él en su vida práctica, incluso cuando era arzobispo en Buenos Aires, que cogía el autobús para desplazarse en lugar del coche oficial. El coche oficial que tenía como papa, al principio fue un Opel Corsa, luego fue un 500, pero un coche pequeñito, o sea, que la gente de seguridad del Vaticano decía, pero ¿esto qué es? Porque es lo que comentábamos antes, ¿no?, que él decía, lo que tenga que pasar, pasará. Yo estoy en manos del Señor y él manda. Ahora queda sagrario ya entonces el cuerpo en la capilla de Santa Marta. No sé si mañana o pasado, y no sé, están las fechas ya, pero será trasladado para que le puedan dar, digamos, la despedida, Sí. pues todos los fieles, y ya está. Sí, el Vaticano ha comunicado que se le trasladará a la Basílica de San Pedro el miércoles por la mañana, y suponemos que quedará abierta desde entonces la capilla ardiente para que los fieles, y por tanto, se puedan despedir de él. Pendientes ahora ya entonces de la reunión de los cardenales mañana, de que se vaya comunicando, como nos decía Sagrario, que hay que ir esperando a los tiempos del Vaticano. Comunicarán cuándo va a ser el funeral, cuando lo tengan decidido. Bueno, pues muchas gracias, Sagrario. Bueno, pues Alejandra, nosotros aquí seguimos en cualquier caso, pero te damos paso para que sigáis contando cosas o hablando con todos los expertos que tenéis allí en Madrid. Gracias, Marta. Bueno, recogemos nuestra última hora, esa última hora que nos acaba de pasar el Vaticano. El Papa ha fallecido de un ictus cerebral, es la última hora que nos llega desde el Vaticano, y ese testamento en el que Francisco dice que le quiere, confirma que quiere que le entierren en Santa María la Mayor, sin ningún tipo de ornamento, sin ninguna ornamentación, simplemente una única inscripción que ponga Franciscus. Y creo que tenemos con nosotros desde Barcelona a Javier Cercas, que lleva un ratito esperando. Perdona, Javier, es que imagínate la locura que soy aquí este especial. Acabas de publicar El loco de Dios en el fin del mundo, retratas esa experiencia que has tenido, que muy poca gente ha tenido, que ha sido seguir al Papa Francisco en uno de sus viajes, en el viaje a Mongolia. Tú eres un ateo convencido, lo has dicho en innumerables ocasiones. No sé qué te llevó a dar este paso, a aceptar esa invitación. Pues sencillamente, muchas gracias por invitarme primero, sencillamente que nadie lo había tenido, esa oportunidad. Es que no se trataba solo de acompañar al Papa, se trataba de entrar en el Vaticano, porque lo que se cuenta en el libro es un viaje a Mongolia, pero sobre todo un viaje al Vaticano. Y Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es muchísimo más exótico todavía. Y nunca habían dado la oportunidad a un escritor ni ateo, ni católico, ni de ningún tipo, de entrar ahí, preguntar, ver y en fin, y contar lo que había ahí dentro. Así que era una oportunidad que era imposible rechazar, ¿no? La única pregunta que no he hecho en estos 2 años, después de que me ofrecieran entrar ahí, es por qué me eligieron a mí. Pero en fin, aprovecharlo lo he intentado aprovechar. Javier, ¿qué es lo que más te sorprendió de ese viaje al Vaticano, a esas paredes que, como tú dices, muy poca gente visita? Todo, desde el principio hasta el final.
Es decir, creemos saberlo todo de la Iglesia, creemos saberlo todo del Vaticano, creemos, porque somos todos, sin excepción, cristianos. Había un filósofo, aunque seamos ateos, había un filósofo, Benedetto Croce, decía non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Por supuesto que es así. Nosotros venimos todos de Atenas y de Jerusalén, de Sócrates y de Jesucristo. Eso es Europa. Entonces, todos estamos llenos de prejuicios, todos creemos saberlo todo y el esfuerzo mayor, antes de empezar a escribir este libro, antes de escribir una sola línea, fue quitarme esos prejuicios. Llegar allí con ojos limpios, empezar a preguntar, empezar a ver y luego contarlo. Todo, de pe a pa, todo, desde el principio hasta el final. De este Papa, de la Iglesia, en fin, de todo, ¿no? Es que no sabría por dónde empezar a decirte. He escrito casi 500 páginas para contar esa sorpresa total. Javier, soy Lorenzo Milá, ¿qué tal? Encantado de saludarte. ¿Realmente pudiste limpiarte de prejuicios? ¿Realmente conseguiste eso? Hombre, créeme, hice ese, como te decía, es el esfuerzo fundamental. Si tú llegas a un sitio creyendo que lo sabes todo, no ves nada. Entonces, ese es un esfuerzo enorme, porque, repito, yo, pero como todo el mundo, he nacido en una familia católica, vamos, como la inmensa mayoría, ¿no? Muy católica en mi caso, además. Yo, en fin, estuve en un colegio, asistí a un colegio católico durante toda mi vida, en fin, y todos estamos empapados de esa cultura y en todos los sentidos, es decir, moralmente, políticamente, desde todos los puntos de vista. La Iglesia Católica tiene 2000 años. 2000 años, se dice pronto. Todos los imperios han caído. El Imperio Romano parecía que iba a vivir para siempre. Y la Iglesia Católica sigue ahí. Y nosotros somos un fruto de eso, ¿no? Entonces, si me he quitado esos prejuicios, bueno, la respuesta está en el libro. Yo, créeme que lo he intentado por todos los medios. Eso del Vaticano, Javier, y de él, de la persona, del personaje, porque parece que todos los que pasan por esta mesa de análisis tienen claro que Francisco era bastante transparente, pero no sé si no, para nada. Para nada, en absoluto. ¿Ah, sí? De eso de que... No, porque es un personaje muchísimo más complejo de lo que aparenta, por Dios santo. Para empezar, todas las personas somos complejas. Y el Papa era un ser humano como tú, como yo y como todos los que nos están escuchando. Y era un hombre, diría, particularmente complejo, con muchas dobleces, con muchas oscuridades, con luces, con todo, como persona y como Papa. O sea, que esto de que el Papa era el que aparece ahí en la tele y tal, esto no tiene el más mínimo sentido. Es falso por completo. ¿Qué le dijo a su madre? Había una pregunta importantísima que tu madre quería saber, que el Papa le respondiera si verá a tu padre. Bueno, es que a mí cuando me hicieron esta... A ver, para empezar, esto es una novela un poco especial porque no hay ficción y porque es una mezcla de ensayo, de crónica, de muchas cosas, también de ensayo biográfico sobre el Papa, incluso de autobiografía, etc. Pero cuando a mí me hicieron esa propuesta tan insólita, lo primero que les dije fue: ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso? En realidad, lo que les dije fue, según los del Vaticano, lo que les dije fue peor todavía. Les dije, ¿pero se han vuelto ustedes locos? Porque claro, proponerle a un escritor que entre ahí, pues es peligroso, porque yo iba a contar la verdad y ellos lo sabían. Pero inmediatamente después, lo primero que pensé fue en mi madre. Mi madre era una persona profundamente católica. De hecho, en el libro se dice que, comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco es más bien dubitativa, pequeño sacrilegio, profundamente católica. Y cuando mi padre murió, hace ya años, lo que mi madre decía es que iba a ver a mi padre más allá de la muerte, como le había prometido la Iglesia Católica, porque eso es el fundamento, el centro, el corazón del cristianismo y del catolicismo, ¿verdad? La vida más allá de la muerte. Y entonces yo pensé que este libro iba a tratar de mí mismo, que iba a buscar al Papa Francisco para preguntarle si mi madre tenía razón, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre más allá de la muerte, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. Así que esta es una especie de novela policial en cuyo centro está el enigma fundamental del cristianismo, que a su vez es uno de los enigmas, o quizá el enigma fundamental de nuestra civilización, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Pues con ese enigma nos vamos a quedar. Javier Cercas, muchísimas gracias por estar con nosotros en especial esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, hablaba Javier de ese personaje poliédrico. Decíamos, bueno, la gente no, era igual con todo el mundo, se portaba igual con todo el mundo. Hemos invitado a la mesa a Éric Frattini, que es vaticanista, novelista, ensayista. Creo que en 2 días sacas nuevo libro sobre el pontificado de Francisco y además eres muy crítico con Francisco y con su pontificado. O sea, que te ha debido gustar esto que ha dicho Cercas de que tenía también sus sombras. A ver, la gente conoce a Francisco, es que llevo desde que se comunicó a las 10 de la mañana la muerte de Francisco con entrevistas y escucho a invitados anteriores a mí y todos te dan la misma imagen de Francisco, que era un hombre bueno, era un hombre que luchaba a favor de los inmigrantes, pero claro, poca gente conoce el personaje con las dobleces, como dice Javier, que tiene todo. Todos tenemos dobleces, todos tenemos puntos oscuros, tenemos todos, pero él también como papa. Y yo le dedico un capítulo en mi nuevo libro, que le dedico, se llama Francisco el Verdugo, porque le llaman así, es un apodo que le dieron dentro del Vaticano, porque él ha cortado la cabeza, salvando las distancias, en la actualidad, él ha cortado la cabeza a 28 altos cargos del Vaticano, además de una forma totalmente despiadada, cuando han sido críticos con su pontificado, porque ha tenido muchas críticas. Yo, déjame decirte que no estoy muy de acuerdo con el titular que daban hoy en el diario La República cuando se enteraron de la noticia, que decían: ha muerto el Papa Francisco el reformador. Y yo decía, no, ha muerto el Papa Francisco el que intentó ser reformador, porque bien o por su forma de liderar la Iglesia o bien también por los grupos de presión que son brutales dentro del Vaticano, no se lo han permitido llevar a cabo esas reformas y entonces una misión que le encargó Benedicto XVI pues no ha podido llevarlas a cabo y yo creo que esa es la espina, déjame decirte, yo creo que es la espina que se ha llevado en el corazón clavada a Francisco de no haber podido llevar a cabo todas las reformas que necesitaba llevar la Iglesia Católica. Y según tú, lo poco que ha podido hacer de lo mucho que quería hacer, a partir de ahora, ese legado, poco, grande, mucho, poco, ¿se va a mantener o tú crees que va a haber una revolución del otro lado en el cónclave dentro de unos días? Hay algún medio que me dice, oye, Éric, ¿harías quinielas? Y le digo, caray, hacer quinielas con el Vaticano, eso está muy complicado. Eso está muy bien entre el Real Madrid y el Barça, pero en el Vaticano eso no funciona así, ¿no? También explico que todos los 135 cardenales electores que van a entrar son conservadores. A mí cuando me dicen, pero son más progresistas que otros, digo, no, son conservadores. No existen los cardenales progresistas, existen los cardenales conservadores. Luego, que tengan otras cuestiones con respecto a la doctrina, que sean un poco más ligeros, pero Francisco, por ejemplo, se ha quedado pendiente, yo te digo, de las grandes apuestas cuando yo cubrí el cónclave, las congregaciones y el cónclave donde salió elegido. Y se le veía como un hombre que iba a ser revolucionario, si se puede decir eso de un papa, ¿no? Pero él decía, por ejemplo, uno de sus temas era la vuelta a la Iglesia, al seno de la Iglesia Católica de los divorciados, y no ha ocurrido. El tema del LGTBI, que ha sido una asignatura pendiente, tampoco ha ocurrido. El tema de cómo iba a conseguir que cada vez en países fuertemente católicos como es Brasil, España, Francia, Alemania, se está reduciendo enormemente el número de católicos. En el caso de Brasil, ante grupos evangelistas que llegan de Estados Unidos, que le muestran otro tipo de cristianismo en el cual están un poco más de acuerdo esos cristianos. Porque claro, realmente si tú analizas cómo de los 135 cardenales electores que entren, que me dicen, pero ¿harías un análisis? Y le digo, primero que tiene que ser una mente muy cambiada y muy diferente de lo que han sido los anteriores papas, incluido Francisco. Es decir, su filosofía tiene que ser que es la Iglesia la que se tiene que acercar a los fieles, a los católicos, no los católicos a la Iglesia Católica, adaptarse a la Iglesia Católica, que es lo que han marcado hasta ahora. Seguimos enseguida con la entrevista, pero si os parece vamos a hacer una ronda de corresponsales porque, como en España, lo contábamos antes, en todo el mundo se han sucedido desde primera hora las reacciones a la muerte del Papa Francisco. El último mandatario internacional en reunirse con él, con el Papa, fue ayer mismo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Así que nos vamos hasta Washington, Chris Olea, porque esa es una noticia relevante hoy, ¿no? Que el último mandatario fuera precisamente el vicepresidente de Estados Unidos.
Sí, también aquí en la Casa Blanca hemos oído hoy mensajes de condolencia para el Papa Francisco. El presidente Donald Trump ha dicho que era buena persona, que trabajó mucho y que amaba el mundo. Y hoy aquí las banderas ondean a media asta en su honor. Y como decís, el último mandatario en verlo en persona fue el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, un católico converso. Estaba celebrando la Pascua en Roma y allí vio el domingo por la mañana, durante unos minutos, al Papa Francisco. Se reunió con él en su residencia y hoy ha dicho que le hizo feliz verlo, aunque estaba ya muy enfermo. En realidad, a pesar de todas estas buenas palabras, la relación entre el Papa Francisco y la administración Trump era muy tensa. Habían chocado en asuntos como la lucha contra el cambio climático o los derechos de los migrantes, y últimamente el Papa Francisco había criticado las deportaciones de este gobierno y su retórica anti-inmigración. Y era muy tensa también la relación entre el Papa Francisco y una parte de la Iglesia Católica estadounidense, en concreto el ala más conservadora. Y hoy aquí, haciendo balance sobre cómo este Papa ha transformado la Iglesia en este país, muchos dicen que ahora la Iglesia católica en Estados Unidos es más abierta, pero también que está más dividida, porque si bien en un principio la figura del Papa Francisco fue inspiradora, esperanzadora para los católicos más progresistas, los que deseaban que la Iglesia fuese un lugar más diverso, los que estaban más preocupados por la desigualdad social, luego surgió también un movimiento de resistencia, de rechazo entre los católicos más conservadores, los que estaban más preocupados por defender la doctrina tradicional. El Papa Francisco vino aquí, a la Casa Blanca, durante la presidencia de Obama, pero nunca más. Luego Trump y Biden fueron a visitarlo a él en el Vaticano. Recordemos que aquí en Estados Unidos, aunque la iglesia mayoritaria es la protestante, la comunidad católica también es muy numerosa, en torno al 20% de los adultos estadounidenses, unos 50 millones de personas. Y este es el país que tiene más cardenales después de Italia, así que seguro que vamos a oír nombres estadounidenses en el cónclave. Gracias, Cristina. Y si hay un país donde se ha sentido especialmente la muerte del Papa Francisco es en el suyo, en su país natal, en Argentina. Allí se han decretado 7 días de luto por su muerte. Francisco empezó allí, de hecho, su labor pastoral y nació también su vocación por los pobres. El presidente Milei ya ha confirmado que va a viajar a Roma para despedir al pontífice. Argentina vive este lunes un estado de conmoción total por el fallecimiento del Papa Francisco. Con la Catedral de Buenos Aires como epicentro, iglesias, capillas y parroquias de todo el país han celebrado desde muy temprano misas para homenajearlo, mientras que un sinfín de fieles han salido a las calles de norte a sur de la Argentina para recordar al Papa. En paralelo, barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores han celebrado también sus misas y sus homenajes al Papa Francisco, a quien recuerdan por su rol social y por haber impulsado el movimiento de los curas villeros. Desde la política, tanto el presidente Javier Milei como referentes de la oposición han saludado al sumo pontífice. Sin embargo, fue precisamente la política uno de los motivos por los cuales Francisco nunca visitó la Argentina como Papa. Aquí en Europa los líderes han expresado esta mañana ya su pésame por el fallecimiento y desde las instituciones de la Unión Europea han elogiado la labor que llevó a cabo durante su papado. Mariana Gancedo. Sí, de hecho, las banderas de las principales instituciones europeas ondean a media asta, las banderas de la Comisión Europea, del Consejo, de las distintas sedes del Parlamento Europeo desde esta mañana en reconocimiento, en duelo por el fallecimiento del Papa, y los principales dirigentes europeos que además han coincidido con el Papa en estos años, que han tenido audiencias con él, le recuerdan hoy como un Papa que ha defendido los valores de la paz, de la justicia social, los derechos de los más desfavorecidos o de los inmigrantes. El Papa Francisco intervino ante el Parlamento Europeo, lo hizo al inicio de su papado en 2014, entonces pidió que Europa se construya girando no en torno a la economía, dijo, sino en torno a la dignidad de las personas y de los valores. Y en el último año también el Papa Francisco ha pedido a la Unión Europea que no levante muros frente a los inmigrantes. Hoy la presidenta de la Comisión Europea ha dicho que el Papa Francisco ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, más allá de la Iglesia Católica. También ha tenido palabras de reconocimiento la presidenta del Parlamento Europeo, que le ha recordado como el Papa del pueblo, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que ha querido dejar un mensaje escrito en español, en la lengua de Francisco, destacando en concreto 3 peticiones concretas que hizo el Papa durante la Jornada Mundial de la Paz. Pidió Francisco la condonación de la deuda externa, la abolición de la pena de muerte y que se cree un fondo mundial para eliminar el hambre.
Aquí en París estamos muy pendientes a esta hora de la Torre Eiffel que veis a mi espalda, porque una de las reacciones, por decirlo así, es que en breve se va a apagar. Todas las noches está encendida, pues en señal de duelo va a estar apagada. A esta hora también se celebra en Notre Dame una vigilia. Esta mañana centenares de turistas que esperaban para entrar en la catedral. Muchos se han enterado de la muerte de Francisco cuando han escuchado doblar 88 veces las campanas, cada tañido por uno de los años que tenía el Papa Francisco. Aquí en Francia las reacciones políticas de todo el arco, de todos los colores, han tenido a lo largo del día palabras de reconocimiento para el Papa Francisco. El presidente de la República, Emmanuel Macron, que está en Mayotte, uno de los territorios franceses de ultramar, ha dicho que es un hombre que siempre estuvo cerca de los más vulnerables y de los más frágiles. El expresidente socialista, François Hollande, ha dicho que es un hombre que luchó para que el Vaticano se involucrase en la denuncia de los abusos sexuales. Los Verdes, que entendió el ecologismo mejor que otros políticos, y la extrema derecha, Marine Le Pen, que nos ha dejado un líder espiritual que abogó por el diálogo. En ese mensaje el diálogo ha puesto también el foco la Conferencia Episcopal Francesa, porque es un mensaje importante. Es un país laico, pero aquí más de la mitad de los franceses son católicos, pero aquí en Francia también vive la mayor comunidad judía y musulmana. El Papa Francisco ha condenado varias veces los ataques antisemitas, pero también ha tendido la mano a los musulmanes, como ha dicho hoy, ha recordado la principal mezquita de París. Aquí a París concretamente no ha venido, aunque por ejemplo el año pasado se le invitó a la reapertura de Notre Dame, pero sí que estuvo en Estrasburgo en 2014, en Córcega el año pasado y en Marsella en 2023, cuando se refirió a los migrantes, esas muertes en el Mediterráneo que le llamó el gran cementerio, e instó a Europa a acoger a los migrantes. Estamos frente a la Catedral Católica de Westminster, el principal templo católico de Inglaterra y Gales, en la que hasta hace una media hora se ha celebrado un servicio en recuerdo del Papa Francisco, del que se ha dicho que daba voz especialmente a los pobres y a los marginados, y que tristemente esa voz ha quedado silenciada durante el día de hoy. Pero recordemos que los católicos son una minoría en este país, en el Reino Unido, no llegan al 10% de la población británica, y que aquí hay una iglesia oficial, la Iglesia Anglicana, cuyo líder es el rey Carlos III. Precisamente el monarca y su esposa, la reina Camila, han sido uno de los últimos mandatarios que han tenido la oportunidad de entrevistarse cara a cara con el Papa Francisco hace apenas 11 días, un encuentro que los conmovió enormemente, eso han dicho en su nota de condolencia, en la que también han expresado una profunda pena por el fallecimiento del Papa. Los últimos años del papado de Francisco han estado marcados especialmente por dos guerras, las guerras de Ucrania y de Gaza, a las que se ha referido hasta el último minuto. Ayer mismo en la bendición Urbi et Orbi, la guerra de Ucrania, Lara Prieto, de hecho, llegó a enfriar las relaciones de Francisco con la Iglesia Ortodoxa. Sí, ese fue sin duda todo un punto de inflexión. El Papa Francisco era partidario de un acercamiento entre dos ramas del cristianismo, la católica y la ortodoxa, hasta que Putin dio la orden de invadir Ucrania. Ahí el Papa Francisco decidió congelar sus relaciones con la Iglesia Ortodoxa rusa. Tanto su patriarca Kirill como el presidente ruso han expresado sus condolencias por la muerte del Papa. Vladimir Putin ha dicho que lo conocía, que se había tenido ocasión de reunirse con él en varias ocasiones, que era una persona extraordinaria y que se guardaría lo más brillante de la figura del Papa Francisco. Aquí en Israel podemos hablar de frialdad, sobre todo por parte de líderes políticos. Por ejemplo, Netanyahu no ha dicho ni una sola palabra del Papa Francisco, si en cambio ha habido un comunicado del presidente Herzog, quien ha destacado la figura del pontífice fallecido como un hombre de una gran humanidad, un gran compromiso con los pobres, un hombre que también estrechó lazos con la comunidad judía y ayudó también a fomentar el diálogo entre las religiones. Ha dicho Herzog que ojalá se cumplan las palabras que pronunció ayer el pontífice. Recordemos que uno de sus
sus últimos mensajes, horas antes de morir, fue a favor del alto el fuego en Gaza, un conflicto que ha provocado ya la muerte de más de 51.200 palestinos en ataques israelíes. También abogó por la vuelta a la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Las relaciones entre el gobierno de Israel y el Vaticano se han ido deteriorando en los últimos meses, especialmente después de que el Papa Francisco llegó a hablar incluso de genocidio en Gaza por parte de Israel. Ha hablado también el presidente palestino Mahmoud Abbas, quien ha destacado la figura del pontífice como un gran amigo del pueblo palestino. Ha dicho que reconoció sus derechos e incluso permitió que ondeara en el Vaticano la bandera palestina. Gracias, Almudena. Y en Marruecos, a esta hora estaba prevista una misa por el Papa Francisco, pero el cardenal López Romero, que la iba a oficiar, ha tenido que irse corriendo al Vaticano porque es precisamente uno de los electores y también elegibles en ese cónclave. Arantxa Marculeta. Así es, a esta hora tenía que haber una misa aquí en la catedral, querían que la oficiara el arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López, pero es cardenal precisamente nombrado por el Papa Francisco, tiene que participar en el cónclave, es papable y tiene que viajar a Roma. Así que nos dicen que esa misa la van a celebrar muy cerca de aquí, en la iglesia de San Francisco, conocida como la iglesia de los españoles. Aquí en Marruecos la comunidad católica es muy pequeña, apenas 25.000 personas en un país musulmán de 36 millones de habitantes, pero hasta aquí vino el Papa Francisco en 2019 porque decía que precisamente quería que esa comunidad pequeña sintiese la cercanía de la Iglesia, pero también quería construir puentes. Aquí le recibió ese 2019 el rey Mohamed VI, que es también el máximo líder religioso del país, que hoy ha destacado de la figura de Francisco, que ha sido un símbolo de paz, y en ese 2019 ambos enviaron un mensaje: la necesidad de estrechar lazos entre el cristianismo y el islam. Gracias, Arantxa. Pues con esa ronda de corresponsales llegamos a al final de este especial. Eric Fratini, muchas gracias por estar aquí. Estaremos pendientes de la publicación de tu libro, nada, en unos días. A ti, Lorenzo, no te digo nada porque... Me he quedado con ganas de seguir charlando con Eric. Me parece a mí que vamos a seguir charlando y mucho durante los próximos días. Para el cónclave queda mucho. Muchísimas gracias a los dos y despedimos este especial con esa imagen en directo de la plaza del San Pedro del Vaticano ya iluminado. Adiós. Mira qué bonito.